hacer la innovación. El colectivo tiene un momento de perfecto. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Se escucha? ¿No hace falta un micrófono? ¿Se escucha bien al fondo? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, entonces estamos... Sí, traigamos uno por lo menos. Estamos acá en este... Bienvenidos a La Voz del Chancho. Ahí va. Por primera vez en vivo. Hemos hecho 2 programas por Radio Universidad en vivo y después hemos tenido que pasar al aislamiento y ha sido toda una aventura. Pero ya que estamos acá, vamos a aprovechar, y ya que estamos hablando de colectivos, vamos a aprovechar para convocar a un amigo que es John Steinbeck. John Steinbeck es un novelista estadounidense de la generación perdida que no tiene una página de más. Es realmente una maravilla. Y este libro es uno de los primeros que él escribe. Después, más adelante, Gustavo él va a decir que todos sus libros de juventud y de la adultez primera han sido hechos para escribir la novela Al Este del Edén. Me encanta que dice lo que yo voy a decir. Ya está dicho. ¿Viste? Este es un ejemplo de por qué es tan bueno ese autor. No tiene una frase de más. Claro. Entonces ya no hace falta que lo diga. Tiene una falta de respeto. Entre paréntesis, es totalmente, si pueden conseguirla y leerla, es una novela, es una de las novelas totales del mundo, digamos. Al Este del Edén. Pero no es la novela de la cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, como estamos hablando de colectivo, vamos a hablar de una novela de su juventud que se llama El Ómnibus Perdido. Si me podés alumbrar un poco, como yo ya no tengo lo que tenía cuando hacíamos el programa, que es mi vista, tengo que usar esto. Nunca te vi así. Es que no son de él. Se ve muy bien en radio. Sí, en radio soy muy fotogénico. Vamos a leer la primera página y media, si me permiten, de esta novelita, porque encierra un secreto muy grande. Ah, mirá. A 42 millas al sur de San Isidro, en una gran autopista que atraviesa California de norte a sur, existe un cruce de caminos que se denomina, desde hace unos 80 años, Rebel Corners. Desde ahí, una carretera secundaria parte en dirección oeste y a las 49 millas tropieza con otra autopista que desde San Francisco conduce a Los Ángeles y, por supuesto, a Hollywood. Todo el que desee ir desde el valle interior a la costa por esta parte del estado ha de tomar la carretera que arranca de Rebel Corners hasta llegar, a través de cerros, campos de labranza, montañas y un pequeño desierto, a la ciudad de San Juan de la Cruz, en la autopista costera. El nombre de Rebel Corners se remonta al año 1862. Se dice que una familia de apellido Blanken tuvo una herrería en el cruce. Los Blankens y sus yernos eran todos oriundos del estado de Kentucky, pobres, ignorantes, engreídos y camorristas. Sin bienes y sin fortuna, llevaron consigo sus prejuicios y sus ideas políticas. Aunque no tenían esclavos, estaban decididos, sin embargo, a jugarse la vida por el libre principio de la esclavitud. Cuando estalló la guerra, los Blankens discutieron la idea de atravesar los infinitos espacios del oeste a fin de incorporarse para combatir en pro de la Confederación. Estamos hablando de la guerra civil estadounidense, ¿no? Norteamericana. Pero la guerra de secesión. Exacto. No era así. Pero la distancia a recorrer era grande en exceso. De esta manera, en California, que abogaba por los derechos del norte, los Blankens sesionaron de la Unión 160 acres y una herrería y unieron Blanken Corners a la Confederación. También se dice que cavaron trincheras y que en la herrería arreglaron unos fusiles con objeto de defender aquella isla de rebeldía contra los yanquis odiados. Y los yanquis, que en su mayoría eran mexicanos y alemanes, irlandeses y chinos, lejos de atacar a los Blankens, se sentían hasta cierto punto orgullosos de ellos. Los Blankens nunca vivieron tan bien como entonces, porque el enemigo les llevaba pollo, huevo, longanizas. En la época de la matanza, todos opinaban, sin hacer distingo de la causa que defendían, que el valor que demostraban era digno de aprecio. Desde entonces, el lugar recibió el nombre de Rebel Corners, o sea, la esquina rebelde, que ha conservado hasta nuestros días. Al acabar la guerra, los Blankens se hicieron perezosos y se llenaron de odios y resentimientos.
como le sucede a todas las naciones derrotadas. Y la gente, cuyo orgullo por ellos desapareció con el conflicto, dejó de llevar los caballos para que los cerrasen y los arados para que los arreglasen. Al fin, lo que los ejércitos de la Unión no hicieron por la fuerza de las armas, lo realizó el primer Banco Nacional de San Isidro, en virtud de un juicio hipotecario. No podía faltar. Sobre todo en los libros de Steinbeck. Ahora, al cabo de más de 80 años, la gente apenas recuerda nada de los Blankens, excepto que eran orgullosos y antipáticos. Con el transcurso del tiempo, aquel lugar cambió muchas veces de dueño, antes de incorporarse al imperio de un rey de la prensa. La herrería se incendió, se volvió a edificar y ardió de nuevo. Lo que quedó se convirtió en un garage con surtidores de gasolina y después en un conjunto de almacén, restaurante y garage con estación de servicio. Cuando Juan Chicoy y su mujer compraron todo aquello y consiguieron el permiso para explotar un coche de pasajeros entre Rebel Corners y San Juan de la Cruz, el conjunto se amplió con una estación de autobús. Los Blankens, rebeldes, con todo su engreimiento, su grosería y su indolencia, han desaparecido de la faz de la tierra y nadie recuerda su aspecto. Pero Rebel's Corners es un lugar muy conocido y los Chicoys disfrutan de generales simpatías. Bueno, hasta aquí esta lectura. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el secreto maravilloso? Ilumíname, por favor. El secreto maravilloso de la novela que está acá. Vamos a contar una infidelidad de Steinbeck. Bueno, llegó el día. Imagínate. Espérate que estés muerto, Steinbeck, para hacer esto. El peso del tiempo y el mundo de los seres humanos como una ola oceánica colosal o como un viento que pasa y sopla por todo el mundo. ¿Estamos? Estamos. Imagínate que se pueda tirar un ancla en algún punto de esa ola o detenerse en algún instante de ese viento, de ese torrente que es la vida de la humanidad. Tiras un ancla ahí, te clavas, ahí te clavas. Ahí empieza tu historia. Recién empieza. Pero ya está cargada con todo ese caudal de mundo. Me gusta. Está lindo. El secreto, está lindo. Me hace pensar por un lado las montañas de agua que hay, pero por otro lado está hablando también, pienso yo, de, capaz que alguien disiente acá, pero que al fin y al cabo la historia es como una suerte de golpe de cuerdas, de guitarra, aquí estamos, que desde el pasado más antiguo hasta el día de hoy vibran en algún tono. Y a nosotros nos toca este punto. La pregunta es, ¿en qué tono nos encaramamos? Pensando en esta idea de que estamos todos viajando acá en este colectivo que acaba de sufrir un desperfecto y que no es tan diferente a la vida misma. En ese colectivo que es la humanidad, en algún punto empiezan a aparecer circunstancias en común que hacen que nosotros empecemos a conversar, a contarnos alguna infidencia, sobre todo a trabajar en conjunto. Y para contradecirme a mí mismo, hay una parte que leíste que habla del resentimiento de las naciones fracasadas. También se conforma una identidad en común desde el fracaso, no solamente desde la búsqueda de algo. Este es el secreto de Steinbeck que nos quería compartir. Sí, y también quería hablar del tema que vos has tocado ya, del tema del colectivo. Parece preparado esto. Porque esta novela no se llama El colectivo perdido, se llama El ómnibus perdido. Hay una diferencia. Sí. Porque ómnibus es un grupo de gente que nunca logra ser un colectivo. Y por lo tanto, está perdido desde el comienzo. ¿Sí? Si en algún punto tiene que hacer un esfuerzo común, un ómnibus no es un colectivo y no logra el esfuerzo común. Un colectivo es una comunidad que busca el esfuerzo común y va hacia él. Por eso en esta novela, que además, ¿te acordás que decíamos también que es una galería de personajes? Sí. Esta novela que es una galería de personajes que terminan en un colectivo, en un ómnibus, todos juntos porque quieren ir hacia determinado punto, pero hay un conflicto. Se inunda, hay una gran lluvia, se inunda el río, se corta el puente y ¿qué hacemos? Y ahí todo el mundo, ahí empieza la disgregación. Y ahí está la perdición de ese ómnibus o de toda esa gente que va adentro. Es como si el conflicto fuera la oportunidad de dividirnos o de juntarnos. O también quizás es la manera en que este colectivero pide que nos bajemos todos a pechar el camión que en este momento se clavó. Sí. Me parece lindo. Me parece también difícil pensar en la responsabilidad
porque no es sencillo cuando empiezan a asediar las tormentas, los rayos, las bombas o las circunstancias que hoy estamos viviendo, no soltar la mano al otro. No es fácil, pero es una decisión que es la que hace al fin y al cabo que decimos, che, ¿nos volvemos un colectivo o viajamos cada uno por su lado y después que sálvese quien pueda? ¿Qué pasa después al final del viaje? Es una pregunta que tengo en este momento que no me la voy a contestar ahora, pero me parece que antes que una respuesta es mejor justamente tener una inquietud. Creo que es el momento de inquietudes. No quiero ponerme predicador, pero me ha gustado lo que trajiste de Steinbeck y aprovecho para decir esto que decía al principio, que él, cuando escribió esta novela, casi me rompo el rollo, esta novela, salud, también escribió otras novelas que, a diferencia de esta, que es un compendio de personajes, hay otra llamada Tortilla Flat, que es una especie de compendio de anécdotas. Y las anécdotas, si se ponen a pensar, son la manera de meter en una botellita una memoria común. Cuando nosotros tenemos un desperfecto o estamos aquí escuchando la música y pasan cosas y convivimos en una misma emoción sobre una misma circunstancia, producimos anécdotas, que es la sal de la memoria y de la memoria en común. Steinbeck tenía muy en claro eso. En Tortilla Flat hace una especie de recuento de anécdotas, de personajes que son hermosos para mí, los compartimos mucho con él. ¿Lo describo o va a perder tu potestad de paternidad? Son unos personajes que viven en la calle, lo único que les importa es tomar vino, conocer qué está pasando en la casa del vecino, y así cada tanto aparece algún otro mendigo que no tiene dónde caer y lo meten en la casa. Y cada mendigo trae una historia, como nosotros que estamos acá. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos que esa historia individual se convierta en una historia colectiva? Para que produzcamos el colectivo. Yo traigo más preguntas que respuestas siempre, pero también les recomendamos, aparte del ómnibus perdido, aparte de El Este del Edén, también Tortilla Flat, que es una novelita muy ágil, muy divertida. La uva de la ira también. Las uvas de la ira, infaltable, pero no quería meter bronca ahora de entrada nada más. Solo quería hacer preguntas. ¿Querés que no sé cómo estamos de tiempo, pero Bien, seguimos, sí, vamos ¿seguimos con Perrone o vamos con...? No sé cuánto nos tomó esto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos reparando, están sacando el ganso, ahora trajimos al cirujano, la rueda en cualquier momento ya funciona y podremos continuar. Quiero contarles lo de Perrone. Ya agarramos, ¿no? O sea, un bocadito local, digamos, para también, que también habla de alguna manera del colectivo. Eduardo Perrone ha sido un escritor tucumano que ha muerto hace relativamente poco. Tiene uno de sus libros, se llama Preso Común. Él ha estado preso muchos años en Villa Urquiza y relata el momento en el que él por primera vez sale de la cárcel para poder hacer una visita a su mamá. Lo dejan salir con un acompañante. Y es bien cortito nomás, pero también tiene que ver de alguna forma con el colectivo, de alguna forma con los prejuicios de lo que también de alguna manera hemos estado hablando un poco. Lo que nos separa. Y con la humanidad también, ¿no? Dice, cuando cruzamos el portón me pareció un sueño. El empleado que me acompañaba era el más bueno y noble que yo traté. Los presos lo bautizaron Machito por su humildad y todos, sin excepción, lo querían. Casi 5 meses llevaba detenido, pero a mí me parecía haber pasado 20 años sin ver la calle. La gente indiferente e ignorante de mi situación pasaba a nuestro lado y yo la veía como la más linda del mundo. La envidiaba, aun con todos los problemas que pudiesen cargar. Cuando subimos al colectivo, le pagué al chofer por los 2 boletos la suma de 32 pesos. Pero cuando me retiraba de su lado, me dijo con voz fuerte, «Ya aumentó, ahora vale 20 el boleto». La forma en que lo dijo, que fue advertida por todos los pasajeros, y el haberme visto subir frente a la cárcel me puso en evidencia. De manera que hice el viaje intranquilo y avergonzado, aunque tal vez a la cuadra de andar nadie me caía en cuenta. Pero desde ese día supe que a donde fuese temería ser reconocido y viviría con la sensación de que todos me miraban y daban cuenta de que yo era un preso. El temor de ver una reacción de rechazo me hizo cambiar la cara o cambiar de vereda muchas veces ante desconocidos o amigos. Ese es Perrone, y esto que acabas de contar es justamente la extirpación de alguien de la comunidad. Y está bueno traerlo a colación, y está bueno también poner la lumbre adelante, y ahora quiero contar una historia que pone justamente el sol para adelante, porque al fin y al cabo, vamos. Esa es la idea. Esa es la idea.
voy a entrar con una recomendación de este escritor que voy a presentarles, que es la diferencia entre una persona optimista y una persona pesimista. ¿Ustedes saben cuál es? Vos tenés cara de que sabes, ¿no? Una persona pesimista sufre antes, durante y después. Una persona optimista solamente sufre después. Eso es una cuestión práctica. Entonces, poner el hombre adelante, tener fe, ir para lo mejor, es decir, pensar que las cosas pueden salir bien y ponerle el pie en la puerta a la oportunidad para que no se cierre. Paco Ignacio Taibo II. Suena a un nombre monárquico, pero es todo lo contrario. Es un escritor radicado en México, nacido en España, y a la primera huelga que puso la cabeza para que la policía le meta un garrotazo se hizo mexicano, a la par de los otros congéneres también. Tiene una historia que se llama Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero. Qué título, ¿eh? Comienza con él cuando era jovenzuelo y estaba trabajando con una organización que acompañaba a las huelgas, a los sindicatos para los derechos de los trabajadores. En eso, en una de las reuniones, para gastarlo a él, le dicen, compañero de trabajo, colega también escritor, Paco, a vos que te gustan las causas perdidas, hay allá una fábrica de telas de puras viejitas que están resistiendo. ¿Por qué no te das una vuelta? Y otro, claro, si no me puedo levantar por un grupo de viejitas, ¿para qué carajo vive uno? Dice, y se manda. Imagínense México DF, en medio de la siesta. Los focos no sirven para nada, ni de día ni de noche, porque están quemados en esta zona. Parecido a Villa 9 de Julio, donde una fábrica empieza a tirar ese olor extraño que nadie sabe bien de dónde viene, si serán los muertos, si serán los vivos, y se encuentra con unas tiendas. Y en la tienda no hay puerta que golpear, hay que pechar nada más y rogar que no lo confundan a uno con el patronal. Cuando entra, la situación es dibujada. Una señora grande, tengo miedo de decirle la edad, no puedo decir esto. Una señora muy grande, estaba mezclando una olla popular. ¿Cuánto dice? 80, ahí arriba. Vamos, bien arriba. Decí, ¿cuántos años una señora muy grande? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué importa la edad? Da Bueno, lo mismo. da lo mismo. En este caso, llamativo para él que era joven, y sobre todo por la cuestión de resistencia. Señoras de 70, 60 a 80 años, trabajando ahí, resistiendo, mezclando una olla popular, y a la par algunas que dormían en un camastro. Lo primero es presentarse, por supuesto, con una cuestión que uno extraña muchas veces del periodismo, que hacer la pregunta justa te va llevando a buen caudal. Y le pregunta qué es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué era la huelga? Resulta que había un dueño de la fábrica de telas que estaba siendo perseguido porque los números no le daban. Entonces se había sacado un edicto para que pudieran hacerle un embargo. ¿Qué ha hecho esta rata con saco? Hizo un acuerdo con el jefe del sindicato de la fábrica para que le produjera una huelga de modo tal que administrativamente no pudieran hacer el embargo. No le fue difícil. ¿Cómo lo hizo? Le congeló el sueldo a los trabajadores durante 3 meses, no les pagó, y al final le quitó el fondo que tenían de inversión y de ahorro. Entonces inmediatamente se levantaron todos en huelga. Una de esas noches, aprovechando que no estaban pudiendo hacer el embargo, llega el jefe de la fábrica con un camión para rescatar sus máquinas y su producción. Por supuesto, a esa altura ya quedaba poca gente, pero ¿quiénes quedaban? 60 viejitas, que a fuerza de ovarios detuvieron el camión, le impidieron salir y se quedaron con todas las cosas en una huelga de resistencia. Eso lo averigua este escritor, Paco Ignacio Taibo II, escritor de barro. Quiero leerles un fragmentito del momento en que él empieza a contar la historia. ¿Estamos bien? Gracias. Tratado de iluminar tu camino. Vos tenés que hacer esto así, mira, tiki, como un pase mágico. Ahí está, gracias. Que la tecnología. No es lo tuyo, ya lo sé. Por eso estamos con estos papelitos y libros acá. Las mujeres los reciben, le explican la situación, y lo primero que hacen, por supuesto, es considerar por qué este hombre quiere ayudarnos. Y él responde, al momento en que presenta esta causa en la organización y le dicen es una causa perdida, se van a terminar cansando, no van a resistir, y él responde esto. Había mucha felicidad en ayudar viejitas desvalidas, y además era, y sigo siendo, un convencido de que eso de las luchas pequeñas lo inventaron los güeyes a los que la sordidez del pequeño combate les queda grande. Yo andaba muy curado de eficacias y grandes proyectos después de haber pasado viejos años en una secta marxista llena de palabras. La actual organización resultaba un respiro de palabras y parecía que tenían los pies bien metidos en la tierra, sobre todo en la ciudad.
Probablemente en aquellos años no éramos muy eficaces, pero estábamos donde se repartían los madrazos entre la clase y el capital. Hablábamos con gente real. Nos quedábamos dormidos en camiones de tercera que traqueteantes recorrían barrios reales. Comíamos en puestos de tacos chamangosos con gente real. Organizábamos huelgas reales, donde no se comía cuando se perdía. Éramos detenidos con la raza en los mitines en puertas de fábrica y nos llovían madrazos igual que a todo el mundo cuando la tira o los esquiroles rompían una huelga. Es decir, volverse parte o intentar volverse parte de un colectivo. Lo primero que sucedió es que la huelga siguió pasando y este escritor, que tenía mucha experiencia en este tipo de movimiento, podía ayudarles con la organización. Pero, claro, ¿qué pasaba? La desconfianza. Imagínense que estas viejitas que resistían ahí no habían tenido una vida fácil. Y de golpe aparece un tipo diciendo, tengo buenas intenciones. ¿Cuántas veces un chanta así aparece y terminamos dándole todo lo que tenemos para que desaparezca después? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En un momento de la conversación aparece la mentada doña Eustolia y lo agarra del brazo y se lo lleva afuera. Y dice, era una mujer de mirada dura. Vestía un suéter negro y una blusa lila que había tenido mejores tiempos. Llevaba 70 años empujados con fuerza y solo se le asomaban en el caminar atropellado y vacilante porque había estado enfermo de los riñones. Dígame, Paco, dice la doña, ¿usted es comunista? Qué palabrita, ¿eh? Y entonces, dice Paco, ¿cómo explicar que yo andaba tratando de convertir el marxismo solo en una parte más de la experiencia de 150 años de lucha de clases? ¿Cómo contar la guerra contra la nueva religión en la que estaba metido? Lo que decíamos recién. La historia es una larga tira de cuerdas y en el medio suenan algunas muy fuertes y en algunas estamos de acuerdo y en otras no, pero vamos por la misma melodía. Responde él, ¿comunista o comunista? Se me hace que no, pero que no haya engaño, doña. Yo estoy contra el gobierno, estoy a favor de que le quiten a los ricos las propiedades y que las repartan, y además no soy religioso. La mujer sonrió. Ahora sí me da confianza. Yo soy Eustolia, viuda de villista, y no le digo más. Y ahí te ves, pendejo, que se te salen las lágrimas, porque después de todo, los nuevos aventureros sí teníamos una memoria ajena en que entroncar, un espacio social para compartir. En ese punto, la lucha requería conseguir financiación. Entonces ahí estaba el escritor dándoles cátedra a una especie de, ¿qué decirles? 60 mujeres mayores que parecían una especie de viajeros, de volantines, de aviones bombarderos esperando órdenes, con un tacho adelante, todo dibujado, diciéndoles cómo tenían que conseguir la financiación y la plata. Por supuesto, poner la cara, salir a la calle, hablar con la gente. Y la vergüenza. La vergüenza es una cosa que ya que estamos acá les recomiendo para los que no hemos sido tan azotados todavía por la vida. Es una especie de piedra que aparece en el camino entre lo que está pasando y el destino luminoso que podría ser. Esa vergüenza nuestra está en el medio. Lo mejor es agarrarla, darse cuenta que es poco importante comparado con el cambio que podemos hacer y quemarse las manos si hace falta para sacarla del medio. La primera en agarrar el tacho fue justamente doña Eustolia. Y esa doña, no le digo yo, como colectiveros sabemos, agarró el tacho y se mandaba adelante con una cantinela prendida, con las dos manos agarradas a veces, con la cantidad de personas que borboteaban de los colectivos por las ventanillas y puertas, con el lápiz en la boca para no perderlo al momento de hacer las cuentas. Y una forma de hablar que siempre se perdía, se escuchaban dos palabras, huelga y patrón ojete. Con eso la gente le daba la plata que hacía falta y volvía con los tachos en la mano. Y con eso armaron una kermés. Y así fueron consiguiendo financiación. Se realizó una enorme fiesta, hermosa, 1500 trabajadores de todo alrededor fueron también, y toda la noche festejando en el baile, pensando que justamente la persona que había sido designada como referente del sindicato estaba prendida, entonces le quitaron la causa y se la dieron a una abogada que por motu propio, por ganas, y por reconocerse también como una más en la lucha, decidió seguir la causa. Y aquí termina la historia. Al día siguiente, barriendo el desmadre que siempre deja, por supuesto, una fiesta hermosa, estaba este escritor con este tal Belarmino que lo había gastado al principio, y estaban haciendo competencia a ver quién sacaba mayor cantidad de plásticos en metro cuadrado. Tan concentrados estaban que no vieron que una camioneta frenó y bajó un tipo vestido de negro. Hasta tanto lo agarró a él del hombro, le dio la vuelta y le dijo, ¿vos sos el tipo que me está dando vuelta a la gente?
Y él se dio la vuelta y no sabía quién era. Un tipo vestido de negro, bigotito corto, con esa ropa lavada demasiadas veces. Y se dio cuenta que era justamente el referente del sindicato, que estaba prendido. Y lo reviró. ¿Vos estás tomando una tajada? ¿Vos estás de acuerdo con el patrón? ¿Vos estás para quitar las cosas? Claro, ante eso, ¿qué hizo el delegado del sindicato? Mostró la pistola. Y ahí ya da para salir corriendo. ¿Pero por qué no lo hizo este escritor? Porque cuando se dio la vuelta se vio rodeado de 40 figuras oscuras que salían detrás de él, que eran estas señoras. Y delante de todo, doña Eustolia, con así un cuchillo cebullero, agarrándolo al patrón ahí con el cuchillo abajo, diciendo: yo lo pico a este güey, que lo pico. Hace 3 meses que estamos acá y recién aparece, que lo pico. Y Paco diciendo: no, señora, cálmese, cálmese, no importa. Y el tipo: no, señora, espere, estamos arreglando las cosas, salí de acá. Y lo rajaron. La primera pedrada le pegó en la mano, casi le hace perder la pistola. La segunda en el parabrisas. Para la tercera el tipo ya arrancó y el palazo que le tiraron no podía faltar y se perdió en el tiempo. La primera piedra, después de la primera vienen todas. La primera piedra es la cortina que se abre. Y cierra esta historia con algo cortito que les voy a leer, que es el epílogo. Dice: la huelga todavía duró 6 meses más y yo no pude ver el final porque mi esposa parió una niña y Marina, mi hija, tuvo 61 madrinas y 3 padrinos. Vi a las compañeras de Alteza, así se llamaba la fábrica, unos días antes de que se repartieran el dinero que salió de la venta de la maquinaria. Me abracé con todas tan fuerte como en aquellos años sabía hacerlo. Lo último que supe de doña Eustolia es que había puesto en Colonia Azteca una tienda de dulce que se llamaba La Huelga y que atendía en las mañanas y tardes junto a un nieto suyo. A veces recuerdo los días de lluvia dentro de la tienda de campaña y cada vez que tengo pesadillas recupero el grato recuerdo de doña Eustolia blandiendo su cuchillo cebullero. Es mi caballero frente a los dragones de la noche. Es la defensa de mis mejores sueños contra los infiernos del capital. ¿Cómo Marcelo? Ya está ordenado el colectivo. Ya bien, dice que ya. Bueno, muchas gracias a Marcelo y a Vero Mellace que nos han dejado manejar este colectivo que es de ellos. Sí, pero seguimos picando boletos un rato, ¿eh? Seguimos picando boletos No vayan a perder el boleto. y seguimos escuchando canciones.